Seguimos, esta es la parte 5 de la clase 8 de la unidad 2. Estamos terminando con la unidad 2. Estábamos hablando del glicocálix. Me falta decirles que esta asimetría con los azúcares decorando covalentemente proteínas y lípidos del lado que está orientado hacia afuera de la célula animal y no del lado de adentro, esta asimetría responde a determinantes de la biología celular que vamos a ver después en la unidad 5. Esto tiene un porqué desde el punto de vista de mecanismo que después vamos a ver. Bueno, esto es al microscopio electrónico de transmisión con una atención especial el glicocálix de una célula animal. Y ya acercándonos al final de esta clase, nos faltó comentar o preguntarnos si, así como los lípidos se mueven en el plano de la membrana, de la bicapa, si estas moléculas de proteína, en particular las que son transmembrana, se mueven también. ¿tá? La respuesta es que en general se mueven. Son moléculas más grandes, por lo tanto se mueven más lento, pero se mueven, difunden en el plano de la bicapa, tienen ese movimiento bidimensional. Y eso está ejemplificado en la situación A, en este experimento donde por métodos bastante sofisticados siguen el movimiento en el plano de la membrana de una molécula de proteína individual. Esto hoy por hoy se puede hacer. Y acá vemos el movimiento que tuvo en un determinado lapso de tiempo una determinada molécula de proteína. Pero también se ve, como en la situación B, como en la situación C, que hay otras moléculas de proteína que tienen su movimiento más restringido. Puede ser que se muevan en una zona restringida o que prácticamente puedan, digamos, rotar en el lugar o vibrar en el lugar, pero no moverse significativamente. Esto se debe a diferentes tipos de situaciones, pero lo más importante que está bien que les comente ahora es que, claro, muchas veces las proteínas están unidas a otras proteínas. Fíjense esta situación acá, por ejemplo, ¿no? Esta conexión acá, esta situación, este anclaje y conexión, esta situación va a dificultar o a impedir la difusión libre de, por ejemplo, esta proteína o esta proteína o esta proteína en el plano de la membrana, ¿verdad? Entonces, potencialmente las proteínas se pueden mover, pero hay situaciones particulares, ¿verdad? Interacciones que limitan ese movimiento en muchos casos. Después tenemos un par de preguntas sobre proteínas de membrana, ¿verdad? Acá tenemos las dos líneas azules marcan, digamos, de dónde a dónde va la parte propiamente hidrofóbica de la membrana. Y acá tenemos una proteína formada por varias subunidades representadas en diferentes colores cada subunidad. Y se nos pregunta qué subunidad o subunidades, si es que alguna de ellas es o son transmembrana. Y esto es simplemente mirar que, por ejemplo, la subunidad roja tiene este dominio grande que asoma para el espacio de agua de un lado de la membrana, pero también tiene hebras de hoja beta, ¿verdad? Que forman este barril beta que se inserta en el interior hidrofóbico de la membrana. Y lo mismo pasa para la subunidad, para todas las otras subunidades de diferentes colores que en realidad son todas iguales. O sea que tenemos un barril beta formado por hebras que vienen de diferentes subunidades y por lo tanto todas las subunidades son transmembrana. Es la opción C. Y después se nos pregunta cuál de las regiones indicadas con flecha, si es que alguna, espera usted que exponga una mayoría de cadenas laterales aminoácidas hidrofóbicas. Y se nos señala esta región y esta región, que claramente es la que es hidrofóbica, es el barril beta hidrofóbico, ¿verdad? Que se inserta, digamos, en el interior de la membrana. Cuando tenemos proteínas así, no sé si esto se los dije de paso o no se los definí bien. Cuando tenemos proteínas así que tienen partes que claramente no son transmembrana y partes que sí son transmembrana, ¿verdad? Se puede hablar de el dominio transmembrana de una proteína. Acá el dominio transmembrana sería que tiene una particularidad porque está formado a partir de diferentes subunidades. Eso es una complejidad, pero si vamos acá, por ejemplo, ¿no?
el dominio transmembrana de la proteína verde, por ejemplo, sería esto, esta única hélice alfa K, y es toda esta parte de acá forma un dominio que no es transmembrano. Luego tenemos otra pregunta sobre proteínas de membrana. Dice: la proteína asociada a la membrana que se muestra tiene unidos en forma covalente tanto grupos glucídicos, o sea azúcar, como lipídicos. ¿Dónde en la figura razona usted que están el o los grupos lipídicos de la proteína? Y da las opciones: 1, este grupo acá; 2, este grupo acá; 3, este grupo acá; 4, estos grupos acá. Y nos muestra la bicapa lipídica. Y bueno, sabemos que los lípidos son hidrofóbicos, que cuando las proteínas tienen unido covalentemente grupos lipídicos, que le llamamos anclas lipídicas, esos grupos se insertan en las membranas, o sea que claramente lo que es lipídico es la región 4, ¿verdad? Ya que estamos, la región 1, la región 2 son azúcares, son oligosacáridos, y la región 3 también es mayoritariamente azúcar. Esto es una proteína anclada a través de un grupo que ustedes no tienen que saber, que se llama glicosilfosfatidilinositol, donde acá hay, entre otras cosas, azúcares, y después vienen los lípidos, es lo que corresponde a esta situación acá, ¿tá? Y la parte lipídica es esta de acá. Bueno, y por último tenemos las palabras importantes, digamos, de esta clase: ácido graso, glicerol, triciclicerio, fosfoglicerio, fosfolípido, micela, bicapa lipídica, monocapa, fluido bidimensional, membrana celular, proteína asociada a membrana, tengo dos S que le tengo que sacar una, proteína transmembrana, ancla lipídica y glicocáliz. Y con esto terminamos la unidad 2. Ahora los dejo con Gustavo, con el que van a dar la unidad 3, que es toda la parte de bioenergética y metabolismo. Después con él van a dar la unidad 4, que es todo lo que es ADN, ARN, moléculas de información. Y después vuelven conmigo y por una clase con un compañero que se llama Hernán para la unidad que es propiamente celular, de estructura y función celular. Bueno, nos vemos.